Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Como verán, tenemos al doctor Ángel Delgado Silva con nosotros, jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Como ya recordó Manolo hace un rato, con larga trayectoria desde la universidad en la actividad política, y además de todo esto, uno de los hombres y abogados más lúcidos que hay en el Perú. Caramba, muchas gracias por esa presentación. Ahora te ponen a prueba. Vamos a ver. Ahora vamos a someterlo a la prueba ácida, ¿no? Correcto. Ángel, tú has representado al Estado peruano recientemente, pero a partir del Congreso. Sí, claro. El Congreso es el que hace las leyes y es el principal usuario de la Corte, para decirlo de alguna manera. Y por esas cosas extrañas de la vida, el Congreso no ha tenido participación ni representación. Inclusive muchas veces las leyes las hace el Congreso, pero el que impugna las mismas es el Poder Ejecutivo. Sí. Por eso es que se creó en el Congreso esta oficina legal y constitucional, donde las causas que se ven ante el TC ya las defiende el propio Congreso y no la Procuraduría, que es un órgano adscrito al Ejecutivo. Pero en el plano internacional, la representación del Estado lo tiene la Procuraduría, una Procuraduría especial que se llama Procuraduría Supranacional, que en muchas oportunidades ha estado en contradicción con lo que ha pensado el Congreso. El Congreso, por ejemplo, quiso sancionar a unos vocales prevaricadores en el año 2018 que habían cambiado la sentencia a un magistrado después de 3 años que tenía Alzheimer, que ya estaba en las últimas, y le hicieron una interpretación que lo que él había dicho en los considerandos no era lo que concluía, lo que concluía en la parte resolutiva de la sentencia, y le cambiaron el voto y votaron, era un 3-1, con el cambio de 3-3, y el presidente dirimió. Fue una cosa escandalosa. Entonces, esto motivó una denuncia constitucional contra estos 3 magistrados. Intervino la Corte, planteó una medida cautelar para que no, porque decía que esta intervención, este juicio político en el Congreso, a pesar que está establecido en la Constitución política, afectaba la independencia de un órgano jurisdiccional, ¿correcto? No, porque lo que aquí se verifica es la conducta, no el tema propiamente judicial. Y lo hizo de tal manera que a la hora que hubo la audiencia, el procurador fue uno del Ejecutivo que fue a defender las tesis de que estaba bien lo que había hecho estos 3 magistrados prevaricadores, y francamente no se pudo hacer nada. El Congreso no tuvo defensa prácticamente, salvo la de las víctimas, que eran los marinos que habían sido condenados. En realidad era sobre la tipificación, si los delitos eran de lesa humanidad o no. Este señor había votado que no eran, y esa era la sentencia, la cambiaron, la invirtieron, y eso no se pudo contestar por el problema de la representación. Entonces, corrigiendo un poco eso, la gente del Ejecutivo, que en esta vez sí está alineada con lo del Congreso, decidió conveniente que participara. Entonces hicimos la gestión y felizmente nos autorizaron para participar a nombre del Congreso en el equipo de agentes del Estado que iba a representar al país. Eso explica nuestra participación el 21 de los corrientes. Muy bien, pero sucede que esto era un caso relativo a los temas de Barrios Altos y La Cantuta, que se mezcló, no sé si programadamente, con la ley de amnistía que se promulgó ahorita. A ver, te voy a explicar, si ustedes me permiten, yo voy a explicar rápidamente. Mira, en realidad lo que está pasando, no es que la Corte y el sistema interamericano esté mal, la Corte tiene su razón de ser. Yo no estoy, por ejemplo, porque el Perú se vaya de la misma ni nada por el estilo, pero sí considero de que hay que volver un poco a los orígenes y a las funciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, que data de 1966, que crea la Corte conjuntamente con la Comisión y define sus funciones. ¿Cuál es la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es la de intervenir en última instancia
de modo subsidiario y complementario al desarrollo que hace la justicia peruana, porque lo que se busca dentro de los países de esta parte del mundo, los países que están articulados en la OEA, es que sus sistemas judiciales, sus instituciones y sus jueces promuevan los derechos humanos, y entonces la primera línea y la más importante de defensa es la propia jurisdicción nacional de cada país. La jurisdicción internacional, supranacional, es en última instancia supletoria, subsidiaria, complementaria, cuando la interna, la nacional, no satisface, tú puedes recurrir. El artículo 205 de nuestra Constitución dice a la letra que aquel que se siente vulnerable en sus derechos, habiendo llegado al Tribunal Constitucional, no encuentra, de su punto de vista, la satisfacción a sus aspiraciones, puede recurrir a los organismos internacionales. Pero entonces, ¿qué cosa es lo que quiero decir con esto? Que la Corte interviene únicamente en última instancia después que se ha agotado la vía interna y conoce un caso en profundidad. En este caso, les llamará la atención a ustedes que en el membrete, en la etiqueta del programa o de la audiencia, era Barrios Altos, la Cantuta contra el Perú. Y la verdad no tiene nada que ver en relación con la ley de amnistía. ¿Qué relación hay? Quiero decirles a ustedes que la sentencia de la Cantuta se dictó el año 2001, la Cantuta el año 2006 y Barrios Altos el año 2001. O sea, 25 y 20 años respectivamente, ¿ya? Y el asunto está que la Corte, en los últimos años, a partir del año 2010, ha empezado a desnaturalizar su función original, que es resolver en última instancia, una vez agotada la vía interna nacional, y a crear procedimientos que no están estipulados en la Convención, que los han creado los propios jueces vía reglamentaria o a través de sus propias resoluciones, vía jurisprudencial. Y entonces han inventado un procedimiento de supervisión de sentencias, ¿correcto? Que podría ser anodino, este es un tema más jurídico y técnico, aunque en verdad los organismos que resuelven del máximo nivel nunca ejecutan las sentencias. Hay un juez de ejecución que es el que tiene que ver ya con el proceso carcelario, el cumplimiento de la conducta, el pedir los premios, los beneficios para poder, digamos, reducir la condena. Todo eso lo ve un juez de ejecución en el derecho común, en el derecho interno. Pero aquí la Corte se arroga esta posibilidad de supervisión de sentencia, lo que le permite, este es el tema, 25 años después, todo aquello que a juicio de ellos tenga algún tipo de relación con estas sentencias, pueden intervenir sin pasar por el principio de subsidiariedad de resolver en última instancia un caso. Entonces, yo no fui realmente a defender la ley de amnistía. No fui a discutir con otros que decían que la ley era esto o lo otro. No discutimos su contenido, sino lo que fuimos a defender fueron las sanciones que se le quería imponer al Perú por haber osado dar esta ley, que por cierto, las medidas cautelares venían de atrás. Decían que los congresistas no podían presentar proyectos, no podían discutirlos, no podían votar en las comisiones, no debían llevarlo al Pleno, no debían votar en el Pleno, no debían ratificarlo en la Comisión Permanente, y a la Presidenta de la República que no puede promulgar la ley, y a los jueces del país que no pueden aplicar esa ley, sin ni siquiera debatir el fondo, sin ni siquiera conocer la ley, sin ni siquiera debatir si la ley está bien o mal. ¿Te das cuenta? ¿Y eso por qué? Porque la Corte se ha arrogado competencias y procedimientos que no están estipulados. Este procedimiento de supervisión le permitió, por ejemplo, en el caso de los 3 jueces prevaricadores, dictar una medida cautelar para que se les levante cualquier tipo de investigación que el Congreso estaba realizando en función a una sentencia que se había dictado el año 2000, que se llama Durán-Ugarte, más conocida en nuestro medio el caso del Frontón. Entonces, por el caso del Frontón, ellos creían tener competencia para ver un suceso que había ocurrido el año 2018,
18 años después, y que en el fondo no guardan ningún vínculo con la sentencia. Mira, la ley de amnistía que estamos discutiendo, o que está en debate, no tiene como propósito excarcelar a quienes cometieron los terribles crímenes de la Cantuta y Barriosaltos. No hay ese propósito. Es una ley que, si ustedes leen, en el artículo primero dice: esta ley se aplica a los sectores militares, policiales y las rondas campesinas, los grupos de autodefensa, que durante todo este tiempo están siendo procesados, enjuiciados, perseguidos, pero que no tienen sentencia. Entonces, si no tienen sentencia, ¿cómo es posible que tú hagas un control de supervisión de una sentencia que no se les aplica a ellos? Además, estamos hablando de entre 500, 600 o 700 personas. Eso hay distintos números, donde evidentemente no todos pueden estar vinculados pues a Barriosaltos y la Cantuta, como tú verás. Más aún, yo puedo decir, si hubiera alguno que lo estuviera vinculado, alguno de ellos que, por ejemplo, se sustrajo a la sentencia porque se escapó del país, bueno, que se lo saque de la ley de 1, 2, 3, 4, 5, si quiere. Pero no puede ser que se impida que el Estado peruano ponga punto final a una situación horrorosa, que es que se lleven procesos de investigación con carcelerías preventivas, con una persecución permanente durante 20, 25, 30 años, violando un principio que la Corte reconoce, el principio al plazo razonable en cualquier proceso judicial. Entonces, la ley de amnistía lo que busca es poner punto final a eso, ¿te das cuenta? No cambiar el fallo que ya es cosa juzgada de la Cantuta y de Barriosaltos. Pero mira tú, la Corte, de modo indebido, ¿no?, dotándose de funciones exorbitantes, ¿se dan cuenta? Lo que hace es meterse en asuntos internos, porque mira, en ninguna parte del mundo democrático, ¿ya?, en Occidente, existe un juez o tribunal que le diga a los parlamentarios: no pueden presentar proyectos de ley, que no se pueda cumplir la función parlamentaria, que el presidente no pueda promover una ley, o que le diga a los jueces que no emitan una sentencia. Tú puedes discutir el producto, la ley o la sentencia o la medida la puedes cuestionar, pero no puedes tú interferir en la competencia. En todo caso, si lo haces, te estás metiendo en el proceso legislativo. Ya te comportas como un agente político, que estás a favor o no de la norma que está en debate. Eso es dable. O sea, sobre la ley esta esta ley que permite ¿cómo se llama? Que levanta este tipo de sanciones, ¿no? Puede haber posiciones a favor o en contra. Pero lo que nosotros exigimos es que, si hay reclamos al respecto, se tramiten en el ámbito interno, porque los jueces, por ejemplo, al momento de solicitar la amnistía, pueden evaluar el caso y estar a favor o en contra, hacer lo que se llama control difuso. Mira, eso existe en el Perú. Y hay algunos jueces que dicen que no, está bien, pues tú apelarás y llegarás al Tribunal Constitucional y podrás reclamar incluso ante la propia Corte. Pero lo que no se puede permitir es que la Corte, teniendo sus funciones vinculadas al principio de subsidiariedad, pretende en el fondo desplazar a los jueces nacionales, al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de la República, al Poder Judicial, y ellos asumir una función sin conocer el caso, adelantándose a los hechos como si fueran una policía o una fiscalía en última instancia. Los jueces son los que resuelven en última instancia una vez que hay investigación. Hay otros órganos que se encargan en el sistema está la Comisión Interamericana, que tiene sede en Washington, que podría ser un análogo de la Fiscalía. Pero no, con esta competencia de que yo superviso las sentencias, puedo tomar medidas provisionales y decir: no se haga esta ley, hágase tal cosa o la otra. Y eso es lo que yo creo que tenemos que cuestionar. Y el Estado peruano debería llevar estos asuntos al seno de la Asamblea de la OEA, porque es la Asamblea la que elige a los miembros de la Corte, y poner en cuestión estos procedimientos que no han estado estipulados en la Convención.
El día y el momento en que el Perú suscribió la misma, se adhirió a la convención, no lo hizo para que haya jueces que le digan lo que tienen que hacer en el fuero interno, más aún cuando son autoridades que están actuando en el marco de la Constitución. O sea, no estamos hablando de comportamientos arbitrarios. Por supuesto que el contenido se puede discutir, como sucede con todo producto político, te das cuenta, pero hay que respetar las reglas. Entonces, la Corte que resuelva en el momento que le corresponde. Tú mañana cometes una infracción, no interviene la Corte Suprema de frente, interviene los juzgados de primera instancia, el superior y después va Correcto, eso es lo que se está pidiendo. Y la justicia internacional no tiene como pretensión desaparecer a las justicias nacionales, sino las complementa. Es subsidiaria. La subsidiaria es un principio que dice que la acción subsidiaria apoya, refuerza una acción principal. En este caso, la defensa de los derechos humanos está en las estructuras judiciales y administrativas de cada país. Y eso es lo que hay que potenciar. Y la Corte opera como el organismo complementario o supletorio. No sé si me estoy explicando bien. Creo que está muy claro, mi querido Ángel, pero además ya nos respondiste a la otra inquietud. ¿Tú no estás de acuerdo con salirnos simple y llanamente? No es necesario, porque mira, te voy a decir por qué. Porque la Corte, finalmente que los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y yo no sé por qué algunos creen que eso solamente lo deben defender las izquierdas. Eso me parece mal. Y si algunos del otro lado del espectro los ha devaluado, ese es un error político. Los derechos humanos nos interesan a todos. Yo no sé cómo las izquierdas, cuando han sido socialismos reales, han violentado todo, al final acaban como los abanderados de los mismos. Ahí hay una cosa interesante al análisis. Y en segundo lugar, la Corte, desde el momento en que se crea, lo hace en un continente donde, recordemos nosotros, ya somos personas mayores, había una proliferación inmensa de dictaduras militares y de violación de todo tipo de derechos. Y un poco la existencia del sistema interamericano con la Comisión y la Corte ha contribuido a paliar eso. Entonces, hoy día los países de América ya no son pues las dictaduras feroces, las centroamericanas, ya no son los Somozas, las dictaduras tropicales de Centroamérica, ni las dictaduras del Cono Sur, ¿correcto? Son países democráticos y no puede ser entonces que se trate a países democráticos como si fueran esas dictaduras. Yo cuando escucho a las opiniones de gente de la comisión que intervino en la audiencia del día jueves pasado, y habla que el Perú desconoce, que los jueces están atados, que hay una acción del Estado para buscar la impunidad y los crímenes. Entonces, está hablando de Cuba, está hablando de Venezuela, de Nicaragua, ¿te das cuenta? Y eso es inadmisible. No podemos nosotros permitir que nuestra patria sea maltratada a nivel de imagen de esa manera. Y repito, no es verdad, porque aquí en el Perú los jueces son hasta faltosos. Inclusive tenemos un problema al revés, pero eso es parte del juego democrático, pues, o sea, ya además hemos escuchado a la fiscal decir que está en contra de la mentira, la señora Janet Tello, presidente de la Corte, también está en contra. Ya eso se resolverá internamente, pero no me vengan a decir desde afuera, este es el tema, lo que hay que hacer y sobre todo pretender anular las funciones y competencias de nuestros órganos que están buscando respuestas y soluciones que pueden ser equívocas o mejorables, pero que son nuestras y que tienen que tratarse por los cauces indicados y darle el sitio que le corresponde y la oportunidad que le toca a la Corte cuando tenga que intervenir, porque de esta manera la Corte está adelantando opinión, está prejuzgando. No hay nada más grave, Elmer, que una Corte que prejuzga, porque a la hora que, supongamos, que alguien presente una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, no le guste la sentencia del TC, se va a la Corte. ¿Qué cosa va a decir la Corte si ya ha actuado en la forma que viene actuando en estas diligencias disque de vigilancia, de supervisión de las sentencias? Ya no hay nada que discutir, pues. Aunque no se discute el fondo, sino se dice, no debe amnistiarse, pero ni siquiera se dice por qué. ¿Te das cuenta? Muy bien. Dos ideas. La primera, justicia que tarda, no lo es. Y lo que se ha extendido tanto tiempo sin una decisión final
que inclusive pudiera haber sido en todo este tiempo apelada varias veces en otras instancias, eso no puede continuar. Eso me parece una evidencia. Eso no se acepta en ningún estado del mundo, en ninguna parte del mundo se acepta eso. Punto 1. Punto 2, subsidiariedad. Lo que puede hacer el de abajo no lo hace el de arriba, y el de arriba lo que tiene que hacer es complementar, cooperar, ayudar. Eso vale. En la teoría de los cuerpos intermedios tan antigua, de acuerdo, claro, para el personalismo y para la teoría justnaturalista del derecho, que ustedes conocen mejor que yo, pero ese es otro elemento importante. Y la otra cuestión es que hay que insistir seriamente sobre estos puntos, porque esta cuestión se está manipulando de una manera evidente con fines de confrontación interna e internacional y también electoral. Hasta ahí quiero quedarme yo, para que él tenga tiempo de... Perfecto, el tiempo es tuyo. Solamente voy a anotar una cosita. Mucho se está hablando de que Castillo no consumó el delito de rebelión y todo lo demás, y de control difuso y cuánto hay. Pero el artículo 45 de la Constitución establece con toda nitidez que rebelarse contra el orden constitucional constituye sedición o rebelión. Lo dice literalmente. Y el artículo 46 nos obliga a no obedecer a quien así lo provoque. Y además eso se ha transmitido por televisión continua. Sí, pues mira, a ver, voy a empezar por lo último. Efectivamente, pues, primero eso que no cometí el delito, ¿qué cosa dice? Entonces nosotros estamos soñando, los peruanos sufrimos un colapso colectivo que nos omnibuló la mente. Es inaceptable. Además, mira, el delito de rebelión, si nosotros decimos mañana en una clase, ¿no? Mañana hay recreo, mañana hay asueto, la gente nos mira, es una opinión que nadie lo cree, pero si lo dice el director del colegio, tiene un contenido valorativo y es un mandato, es una orden. Bueno, el señor Castillo, aunque no lo supiera, él es el jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales. De acuerdo a la Constitución, los mandos militares le deben obediencia militar, ¿no? Ya. Entonces, cuando él dice hay que cerrar el Congreso, hay que detener a la fiscal de la Nación, hay que intervenir el Poder Judicial y los distintos órganos, está dando una orden, no está jugando. Entonces, en el caso suyo, se cumple cuando da la orden. Ahora que los destinatarios de la orden no la hayan acatado, porque hicieron un balance de que eso era una medida evidentemente inconstitucional, no niega el delito. El delito se materializa cuando se da la orden, porque él es el jefe. Él no necesitaba la acción. Si mañana Juan Pérez se rebela, tiene que efectivamente tomar el cuartel, porque él no tiene ninguna autoridad. Pero si lo hace una autoridad que tiene poder de mando y autoridad, su delito se consume en el momento en que expresa la voluntad, públicamente su voluntad, que es una orden determinada, que debe cumplirse sin duda ni murmuraciones, dicen así. Ya, y en cuanto a lo segundo, tiene razón, eso es inaceptable que aquí las investigaciones duren pues 15, 20, 30 años, cuando ya ni siquiera hay forma, por el paso del tiempo, de acreditar de modo fehaciente las responsabilidades. Además, muchas de las personas que están aquí implicadas, me contaba un oficial hace unas semanas atrás, son muchachitos de 17 años que han sido reclutados y los mandaron al frente, que no han tenido mayor responsabilidad en el asunto, que estuvieron ahí por casualidad, que ellos no han dado ninguna orden, quizás ni siquiera actuaron, pero como alguien dijo, fulano están, les han cambiado, les han liquidado la vida, se la han perjudicado, se la han hecho añicos. ¿Te das cuenta? Y no hay forma de salir de eso, porque continúa. Como estos delitos son imprescriptibles, se abre una investigación, se vuelve a abrir. Si mañana vuelven a decir, pero yo lo vi al señor Bernal decir, yo conozco un fulano y tal, tú crees que ya tu juicio terminó, pero mañana otra persona dice, no, estuvo también, te abren, te llaman, te capturan, te procesan, y te han malogrado la vida, ¿te das cuenta? Y eso no puede ser. Eso va contra el plazo razonable que la misma Corte en jurisprudencia ha establecido que es un derecho que debe funcionar. O sea, tú investigas durante un periodo y si ya no puedes hacerlo, ya no puedes tú tenerlo preso para ver qué cosa pasa. En fin, en el principio constitucional que la duda favorece a la persona,
¿no? Y todo el mundo es inocente hasta que no está lo contrario, hace pues que tú finalmente prefieres la libertad de esas personas que incluso la búsqueda. Inclusive en una tabla de valoraciones es mejor que se libre un delincuente que un justo sea pecado. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje bíblico, no? Sí. Cuando Yahvé estaba dispuesto a perdonar a Sodoma y Gomorra, ¿no? Si es que había un justo. Así es. Entonces, ese tipo de cosas que deberían discutirse aquí con racionalidad, con justicia, no se hacen. Entonces, aquí hay la pretensión de que todos esos 600, todos han sido criminales avesados que estuvieron disfrutando de la sangre de la gente. Falso, toda falsedad. Para mí lo más grave de todo esto es que personas sobre las cuales no cae ninguna sospecha, que han sido rectores, que son abogados, que son políticos importantes, están sosteniendo que hay que hacer eso. Pero claro, eso es lo que personalmente rechazo, que las personas que tienen educación y que han tenido responsabilidades importantes estén sosteniendo estas cosas que no se dan, y yo lo digo, he trabajado en 14 estados en el mundo, que no es una cuestión de derecho peruano, es una cuestión de derecho internacional. Por eso hay que ser muy respetuoso de las normas. Está bien, yo no estoy por la impunidad, yo creo que incluso que las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta están bien dadas. Y si faltara alguien, bueno, hay que incorporarlo, te das cuenta, si es que se huyó. Así es. Pero eso no me lleva a mí a la conclusión, te das cuenta, de que tú no vas a prolongar sin fin hasta el año 3000, como dice la canción, hasta el año 3000, investigaciones, o sea, hasta nunca, hasta siempre, que terminan pues deteriorando a la persona y que es una afectación a sus derechos. Creo, ¿sabes qué? Que estas cosas hay que hacer pedagogía. Yo he intentado un poco simplificar un poco la complejidad de la técnica y lo has conseguido. Y el lenguaje procesal, judicial, para explicar con razones como esto es un problema de sentido común, por favor. ¿Cómo vamos a permitir juicios eternos que no concluyen? O sea, aquí la pena es tenerte investigado, tenerte colgado. La espada de Damocles. Lo que nosotros decimos, mira, esta amnistía no se aplica a quienes tienen sentencia, cuidado. O sea, si estuviera sentenciado, está no claro. te aplica la amnistía. Pero no tiene sentencia, pasado 30 años, ¿qué cosa quieres? ¿30 años más? Eso Por está favor. claro. Quedó muy claro, y con ustedes, público televidente, que ha tenido la deferencia de vernos y sobre todo el placer de escuchar a Ángel Delgado. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.